Bueno, somos bastantes, así que vamos a comenzar. Los que se vayan sumando, bienvenidos serán. Ahí están tratando de entrar, pero bien. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Están entrando Jorge y Marcos. Buenísimo. Bueno, Zairán, buenos días, bienvenidos somos todos. Este es Dios mediante el Círculo de Estudios sobre el Bhagavad Gita número 42, si no me equivoco. Vamos a comenzar con el capítulo 15, la devoción al Ser Supremo. Este capítulo 15 tiene subtítulos tales como el viaje del Jiva, el alma individual, la inmanencia de Dios en todo, así que van a ser muy lindos temas lo que va a tratar. Vamos a comenzar con el versículo 1, capítulo 15, la devoción al Ser Supremo. Purushottama Yoga. Quien capta este gran secreto será un iluminado. Habrán sido cumplidas entonces todas las misiones en la vida y alcanzada la meta de millones de años de evolución. Zairán. Versículo 1. Krishna se detiene, como si sopesara con sumo cuidado sus próximas palabras. Ahora nos sumergiremos brevemente, Arjuna, en ciertas profundas verdades esotéricas sobre mi más encumbrada naturaleza y la más alta de las metas, que es alcanzar mi morada. Te lo diré con una analogía. Prakriti, el mundo de la materia, puede compararse con la mítica higuera sagrada, Ashvata, ese árbol gigantesco que aparece invertido, con sus raíces cerca de Dios y sus ramas hundidas en el barro. Como el álamo temblón, sus hojas se entremecen de continuo, están siempre en movimiento, y como el baniano, en lugar de enviar sus ramas hacia arriba, las envía hacia el suelo, y arraigan firmemente en la tierra. Versículo 2, Ashvata, el árbol de la vida mundana, tiene como subtítulo. El árbol de la vida mundana, como suele llamárselo, tiene ramas altas próximas a Dios y ramas bajas al nivel del mundo. Los capullos y las frágiles hojas se asemejan a los sentidos humanos, alimentados por las energías de la naturaleza, gunas, como por una savia. Las hundidas ramas descendentes son los vínculos que ligan el alma individual, jiva, con la existencia terrenal. Quien comprende lo que ocurre con este árbol dado vuelta, comprenderá también la perspectiva invertida con que los seres humanos perciben la vida. Aunque el origen y la totalidad de este árbol de la vida mundana pueden resultar incomprensibles para la humanidad, sabe que sus ramas aferradas al mundo deben ser tronchadas por el hacha del desapego. Cuando cortas esos apegos, sobreviene una actitud de sagrada indiferencia, condición previa a la visión espiritual. Luego, la intuición espiritual suplanta a la visión corriente, y todo el espectáculo del universo sufre un cambio impresionante. Pero no basta con cortar estos vínculos. Una vez que el hacha haya hecho su trabajo, debes perseguir el objetivo supremo de la vida, que es liberarse del ciclo de renacimiento. Los que no se engañan y cercenan su ignorancia
su inconsciencia del Atma, alcanzan ese objetivo. Libres de orgullo y habiéndose desembarazado de sus ligaduras, del ansia de placer y del rechazo al dolor, esos clarividentes son bañados por la luz de la meta suprema. Luz que supera con su intensidad a todas las demás. Ni el sol, ni la luna, ni estrella alguna, ni relámpago, ni fogata encendida en la tierra puede detener la luminosidad de mi reino. Una vez que el alma individual llega a esta iluminación final, está por siempre en mí y no vuelve a tener nunca una existencia separada. Acá terminamos el versículo 6, lo vamos a volver a leer, estos 6 versículos del capítulo 15. Versículo 1. Krishna se detiene como si sopesara con sumo cuidado sus próximas palabras. Ahora nos sumergiremos brevemente, Arjuna, en ciertas profundas verdades esotéricas sobre mi más encumbrada naturaleza y la más alta de las metas, que es alcanzar mi morada. Te lo diré con una analogía. Prakriti, el mundo de la materia, puede compararse con la mítica higuera sagrada, Ashvata. Ese árbol gigantesco que aparece invertido, con sus raíces cerca de Dios y sus ramas hundidas en el barro. Como el álamo temblón, sus hojas se estremecen de continuo, están siempre en movimiento, y como el baniano, en lugar de enviar sus ramas hacia arriba, las envía hacia el suelo y arraigan firmemente en la tierra. El árbol de la vida mundana, y el subtítulo es Ashvata, el árbol de la vida mundana, como suele llamárselo, tiene ramas altas próximas a Dios y ramas bajas al nivel del mundo. Los capullos y las frágiles hojas se asemejan a los sentidos humanos, alimentados por las energías de la naturaleza, gunas, como por una savia. Las hundidas ramas descendentes son los vínculos que ligan el alma individual, jiva, con la existencia terrenal. Quien comprende lo que ocurre con este árbol dado vuelta, comprenderá también la perspectiva invertida con que los seres humanos perciben la vida. Aunque el origen y la totalidad de este árbol de la vida mundana puede resultar incomprensible para la humanidad, sabe que sus ramas aferradas al mundo deben ser tronchadas por el hacha del desapego. Cuando cortas esos apegos, sobreviene una actitud de sagrada indiferencia. Y acá repite lo del sábado pasado, ¿no? Condición previa de la visión espiritual. Luego, la intuición espiritual suplanta a la visión corriente y todo el espectáculo del universo sufre un cambio impresionante. Pero no basta con cortar estos vínculos. Una vez que el hacha haya hecho su trabajo, debes perseguir el objetivo supremo de la vida, que es liberarse del ciclo del renacimiento. Los que no se engañan y cercenan su ignorancia, su inconsciencia del Atma, alcanzan ese objetivo. Libres del orgullo y habiéndose desembarazado de sus ligaduras, del ansia de placer y del rechazo al dolor, esos clarividentes son bañados por la luz de la meta suprema. Y concluye con el versículo 6 diciendo: luz que supera con su intensidad a todas las demás. Ni el sol, ni la luna, ni estrella alguna, ni relámpago, ni fogata encendida en la tierra puede detener la luminosidad de mi reino. Una vez que el alma individual llega a esta iluminación final, está por siempre en mí y no vuelve a tener nunca una existencia separada. Sairam, por acá vamos a concluir hoy. Dios mediante, sábado que viene, el subtítulo va a ser El viaje del Jiva, el alma individual, que también se las trae. Bueno, Albina, adelante. Sairam, muchas gracias. Bueno, Sairam, hermanitos, buenos días a todos. Hay varios puntos en esto que hemos leído.
pero el central, digamos, es el desapego. Y me llamó la atención el párrafo de la introducción, ¿no? Que dice que quien capta este secreto será un iluminado y habrán sido cumplidas entonces todas las misiones en la vida y alcanzada la meta de millones de años de evolución. Y eso me hizo pensar que en esa instancia estamos todos nosotros, todos los que estamos aquí. Por eso tenemos acceso a este conocimiento, que no debemos desperdiciarlo, que no quede simplemente como algo que se lee, que se sabe, que se habla, pero que no se practica. Albina, perdón, porque se escucha como, ¿tenés abierta una ventana, entra mucho viento, por ahí puede ser? ¿O estás tocando el micrófono? ¿Puedo apagar el ventilador? Dale, apagalo mientras hablas. Sumergite en la vida mundana, bancátela, y después de que termines de hablar lo volvé a prender. Vamos a ver ahora. Gracias, claro, más lindo se escucha. Total, sufrí vos sola de todos los que estamos. Tranquila, Albina. Bueno, nos decía que estamos en esta instancia de tener la gracia de obtener y asimilar este conocimiento que nos llevó millones de años de evolución, dice Baba, y que no debemos desperdiciarla. Entonces, aquí Krishna nos está dando la clave para lograr, ¿no es cierto?, la iluminación, que también la dio Jesús y grandes maestros, e incluso lo repitió miles de veces nuestro amado Baba. Jesús decía estar en el mundo sin ser del mundo. Una frase clave en los evangelios que fue, creo, muy poco comprendida incluso por mí, que lo he leído o lo había leído muchas veces. Porque ¿qué significa? ¿No es cierto? Estamos aquí, estamos en este plano, tenemos cosas que cumplir, ¿no es cierto?, a un nivel familiar, personal, de la sociedad. Pero ¿cómo hacemos para no involucrarnos, para que nuestra mente no se involucre? Y mucho más aún, lograr ese desapego. Y ahí es cuando viene el trabajo personal, el trabajo de cada uno. Porque desapego no es desamor. Incluso escuchamos en muchas oportunidades que un ser liberado en vida sigue cumpliendo con todas sus, digamos, con todo lo que tiene que cumplir en su vida diaria, pero sin estar apegado. Y aquí dice que debe ser tronchado todo lo que con el hacha del desapego, todo lo que nos ata. Y ya estuvimos viendo en el capítulo anterior, lo de los 3 gunas, que son, ¿no es cierto?, que ya se explicó, los 3 cordones o cadenas que nos atan, incluso el sádvico, porque también es apego. Y debemos lograr
desapegarnos. ¿Y cómo? Simplemente la que tiene que estar desapegada es la mente, no teniendo deseos. No tener deseos significa acatar la voluntad de ese ser supremo, y que todo lo que nos ocurre y lo que nos va a ocurrir y lo que nos ocurrió, ¿no es cierto?, tiene su razón de ser. Y aceptar eso tampoco es muy fácil, porque aceptarlo significa desapegarnos. Y a mí me ocurre que mucha gente me pide que rece, que pida por su salud, ¿no? Sobre todo. Yo digo que sí, porque sé que eso deja tranquila a la persona y le da una cuota de esperanza, digamos. Pero internamente no lo hago, porque con este conocimiento que uno va adquiriendo, sabe que todo tiene que ocurrir como tiene que ocurrir. Y esa es la entrega. Y la entrega a veces, y muchas veces, es dolorosa, porque el ser iluminado, pienso yo, ya no necesita pedir absolutamente nada. Pero a mí a veces se me escapa, y en el momento que se me escapa mentalmente, lo vuelvo a su cauce, ¿no? Porque por ahora el desapego está en mi mente, pero todavía tengo apegos, son apegos emocionales, apego a la familia, a la mascota. Entonces, el trabajo en mí, por ejemplo, personal, es tener el nombre de Dios cuando viene algún pensamiento que significa apego. Y entonces digo el Gayatri, lo tengo a Baba en mi mente y sé que positivamente que todo tiene que ocurrir como él lo desea. Por eso digo que el desapego es muy difícil. A lo mejor para algunos les resulte más fácil porque ya viene con una preparación previa de vidas anteriores. A mí me resulta un poco más sencillo por la vida que tuve, pero sé que no es fácil para muchos, pero es lo que debemos hacer. Cuando habla del árbol, ¿no es cierto?, y nos da su imagen, es como decir, el cuerpo en la tierra. Albina, perdón, el árbol que hace mención es donde meditaba Baba, ¿ese es? Es Allá en Rayanti. sí, Son los que están... el árbol de la meditación, que yo lo he visto con todas, ¿no es cierto?, sus... Después lo limpiaron, bueno, sufrió varios cambios, pero lo he visto, tengo la imagen, ¿no?, de todas sus... No sé si llamarlo ramas, porque no son ramas, son como lianas, raíces. Y raíces que crecen de las ramas y se ensartan en la tierra. Exacto, exacto. Incluso he visto árboles que tienen un tronco impresionante, porque esas raíces que se van después, se van uniendo y van formando un tronco muy fuerte. Y esto me viene a reflexionar, fíjate vos,
si nosotros tenemos los apegos como esas raíces que van hacia la tierra, va formando un tronco mucho más ancho, que a veces tienen varios, sin exagerar, metros de diámetro. Y es mucho más difícil llegar a tronchar ese tronco. Mira, me hiciste venir una reflexión a la cabeza. Así que lo que tenemos que hacer para no formar, se me ocurre ahora, que ese tronco de los apegos se ensanche, irlo cortando los deseos a medida que van surgiendo. Bueno, hermanitos, hay algo más que va a quedar para el final, pero sí quiero escucharlos a todos porque me ayudan muchísimo a mi reflexión y me traen a mi cabeza cosas que por allí olvido. Zaira. Gracias, Albina, gracias. Y bueno, prendete el ventilador ahora que hace mucho calor, y gracias por apagarlo, y admiro tu ecuanimidad porque había alguien martillando y vos seguías hablando como si no hubiera nada. Son un ejemplo. Yo estaría loco, mirando para todos lados. ¿Quién martillaba? Aquí al lado están construyendo una casa, y los martillazos son continuos. Demostraste en acción tu prédica, Albina. Marco Erice, adelante. ¿Y qué pusiste ahí en el chat? Que Calpataru es el que hacíamos mención del árbol de la meditación. No, de los deseos. Perdón, de los deseos. Sí. No, yo hablaba el de la meditación. No, Que está es en la diferente. colina. Sí, es Bien. diferente. Zaira, para mí, y voy a explicitar claramente este punto de vista, a mi juicio, lo importante es definir qué se quiere decir con lo que se está diciendo. O sea, la referencia, el término, el significado, porque cada significante tiene un significado. Me llamó mucho la atención y la profundidad de lo que hablaba Albina sobre el tema del desapego. Voy a remitirme digamos, a los versículos donde Krishna habla de algunos aspectos, a mi juicio, clave. En el 2 dice: quien comprende lo que ocurre con este árbol dado vuelta, comprenderá también la perspectiva invertida con la que los seres humanos perciben la vida. O sea, lo da ahí clave, bien clave, la perspectiva invertida con la que los seres perciben la vida. ¿Ya? En el 3.4 dice: la intuición espiritual suplanta la visión corriente y todo el espectáculo del universo sufre un cambio impresionante. ¿Ya? Entonces, la palabra, nosotros hemos, según nuestra cultura, aprendido palabras y, según el criterio de esa cultura, el significado de esa palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra desapego. A mí me ha llamado mucho la atención durante toda la vida qué significa desapego. Pero luego de ir estudiando, realicé que el desapego es el desapego del sentimiento de ego, del desapego de que yo soy el hacedor de las cosas. ¿Por qué? Porque si vamos al desapego de la acción, es el jiva, yo tengo que hacer el trabajo como jiva de desapegarme de la acción o de aquello que me ata. Pero si voy a la raíz, ¿ya? La raíz está aquí en Dios, justamente, la raíz de este árbol está en Dios, y ¿no? Por eso la visión invertida. Si yo sé que yo no soy el hacedor, no hay apego. El apego es cuando yo creo que yo soy el que hace las cosas, el que yo soy el que deseo de las cosas, el que yo soy el agente de la cosa, yo como Marcos. Pero cuando me tomo conciencia, para ahí, el que come, bebe, sufre, ríe, experiencia, es Brahman, es Dios.
no yo. Entonces, esa distancia óptima entre el hacedor, que creo que soy, cuando en realidad, ¿no? Y no significa que yo la tenga clara, no, no. O sea, a veces me doy cuenta de que me fui de frente así y aparece la vásana y me río, digo, ¿será posible todavía? Pero bueno, recuerdo a San Francisco de Asís, la lucha es permanente, ¿viste? Digamos, la lucha es permanente, o sea, entre el apego y el desapego, como decía Albina. El asunto es, ¿desapego de qué? No es el deseo externo, porque si pienso en el placer y en el displacer, estoy desde el jiva. Ese es el tema. Ahora, si pongo el foco, espera ahí, yo no soy el hacedor, ¿ya? O el neti, yo como Marcos no tengo existencia autosustentable, ¿ya? Me tranquiliza. Entonces vivo la vida más relajado. Ese es el punto. O sea, para mí, no, digamos, como dice Basista, el asunto es el esfuerzo correcto. ¿Qué significa el esfuerzo correcto? No pongamos la visión sobre las ramas, como dice Bhagavan Sri Ramana Maharshi. No cortes las ramas, no quieras ir cortando vásana por vásana. ¿Por qué? Porque no vas a terminar más. Ya vas a ir cortando el árbol ramita por ramita, ya, o sea que está pegado en la visión terrenal invertida. Corta la raíz de una vez, ¿viste? ¿Cuál es la raíz? El sentimiento de ego. Ese es mi trabajo en esta encarnación. Om Sairam. Qué lindo. Gracias, Marco. Vamos ahora con tu tocayo, Marco Echeverri. Gracias. Bueno, buenas a todos. Espero que estén bien. Bueno, primero lo que más me llamó la atención, que yo dije, wow, cuando dice alcanzar la meta de millones de años de evolución. Es como pasamos por experiencias durante millones de años de evolución, este Shiva, este alma individual que fue tomando distintas formas, los cuerpos sutiles, etcétera, etcétera. Millones de años de evolución. Eso me llamó mucho la atención, porque dije, claro, ahora estoy teniendo esta experiencia en esta vida cortita dentro de lo que es la historia de la evolución, mirándolo en años, y es la oportunidad de realizar a Dios, ¿no? La meta última. Eso me llamó mucho la atención. Después me gustó, bueno, esto del árbol, y como que hace una diferencia y dice, bueno, como etapas, ¿no? Primero habló de dos cosas, según entendí yo. Cortar los apegos, habló algo de terminar o de poder terminar o de poder corrernos de la búsqueda del placer y el rechazo del dolor, y después preocuparnos por no volver a nacer. Entonces, cuando hablaba de los apegos, me generó dos cosas. Primero, esto sí, claramente de la identificación con el cuerpo, ¿no? El ego y la sensación de ser el hacedor. Y también el tema de las relaciones. Porque en realidad, según explica Baba, o según entiendo yo, en la medida que yo creo que soy el cuerpo, también hay un montón de cosas que le pertenecen al cuerpo, ¿no? Mis padres, mis hijos, cuando empieza a aparecer el mí y el mío, ¿no? Entonces, yo decía, por ejemplo, con mis viejos, yo los respeto, los quiero un montón, suelo ir siempre a Luján a almorzar con ellos, a juntarme, y hay un montón de cosas que no comparto en cuanto a la mirada, pero los respeto, y también creo que ellos son almas que están haciendo su experiencia, y que, como decíamos en los primeros capítulos, de acuerdo al karma de cada uno, uno nace en un contexto determinado, en una familia determinada, con ciertas condiciones,
Entonces cuando yo logro ver eso, que cada alma encarna en el lugar que tiene que encarnar, en la familia, en el contexto que tiene que encarnar, de acuerdo a las experiencias que tiene que vivir, de acuerdo a los aprendizajes que tiene que tener, logro como no involucrarme con si una persona hace o deja de hacer tal cosa, porque siento que son las experiencias que necesita tener, y en caso de mis viejos o mis hijos, que mis hijos creo que me cuesta un poquito más, porque por ahí siento más pertenencia o más apego, pero también siento que tienen que hacer su experiencia y yo simplemente acompañar, logro no involucrarme tanto con las relaciones, porque cada Shiva o cada persona tiene que vivir las experiencias que tienen que vivir. Y después me pareció algo clave, esto de no buscar la búsqueda del placer, tratar de esquivar la búsqueda del placer y el rechazo al dolor. La búsqueda del placer, bueno, yo siempre cuento que no hay muchas cosas que ansíe o que quiera, simplemente siento que hago lo que tengo que hacer y que venga lo que tenga que venir, y no estoy esperando tal cosa, tal trabajo, tal, no sé, tal bien material o tal cosa, la verdad que no. Y sí, lo del rechazo al dolor me parece importante, porque en mi caso, por ejemplo, las experiencias que más me sacudieron o que más me despertaron, como dice Baba, denle la bienvenida al dolor cuanto más mejor, que es el verdadero amigo, el que te mantiene despierto. Entonces, a veces digo, bueno, ¿por qué tanto miedo al dolor, no? Si suele ser el que nos despierta, suele ser el que nos permite dar un salto, tanto en mí o en otros. ¿Por qué el miedo al dolor, no? Entonces, cuando logro correrme de eso, de no buscar placeres, o de no tenerle miedo al dolor, porque es un verdadero amigo, hasta que logre trascenderlo, siento que estoy en el camino correcto. Y por último, ¿cuál sería el siguiente paso? Preocuparme por no volver a nacer. Entonces ahí la pregunta que me hago es, ¿cómo me estoy preparando para el momento de morir? Que se supone que determina el próximo nacimiento. Así que Om Sairam, mucho Om Sairam y mucho Gayatri. Bueno, eso, Sairam. Qué lindo, qué lindo. Ahora vamos a pasar con Raúl Aval, que él sí tiene deseos y quiere volver a nacer. No está aprendiendo nada, Raúl. Quiere nacer con Pre-Masai. Adelante, Raúl. Sí, tal cual. Estaba pensando en eso y en realidad cuando todos hablaban, cuando escuchaba el texto, me daba cuenta que yo me siento, y lo digo humildemente, semi-iluminado. ¿Qué quiere decir? Creo que todos nosotros, los que estamos acá en este círculo, y mucha gente más por supuesto, somos semi-iluminados porque tenemos la bendición de tener las enseñanzas de Baba, las enseñanzas de Krishna, las enseñanzas de Rama, que de alguna manera nos dan flashes de luz para estar más iluminados. ¿Esto qué significa? Que debemos, en mi caso, que debemos seguir trabajando para que cada día entre más luz, lo que no significa que tenga como objetivo, como bien lo dijiste, liberarme en esta vida. Creo que me estoy preparando para estar un poco más liviano la próxima, pero nada más, siguen habiendo sigo achando muchas ramas que van apareciendo, pero siempre viene la primavera y brotan de nuevo. Entonces, hay que estar atento a qué es lo que uno corta para ver que lo que surja sea una flor y no sea una rama inútil. Entonces, yo pienso que de alguna manera la analogía que hace Krishna con esta higuera invertida es lo que Baba siempre nos habla a nosotros, que del mundo ilusorio en que vivimos, que todo lo que vivimos es ilusión y que tenemos que entender qué es lo real. Yo creo que el camino es que en este proceso de indagación, de autoconocimiento, hay que trabajar, en mi caso, en encontrar lo real realmente, como nos dice Baba.
Zairán. Gracias, Raúl, muchas gracias. Seba de Lelis, adelante, Seba. Zairán, buen día a todos. Cuando nos voy escuchando me acuerdo de esa frase de Swami donde dice que el ego es como la cola del renacuajo, ¿no? Que si uno le quiere cortar la cola a un renacuajo, el renacuajo se muere. Entonces, esa cola tiene que ir desapareciendo fruto de la propia evolución del animalito hasta que le es natural alcanzar su estado, digamos, de como decir, un sapito, y así nos pasa a veces queremos forzar nuestra evolución y dar saltos que en el punto no sé si estamos acompañando con todo nuestro ser, porque, porque la evolución se va dando como un proceso de maduración. Yo pienso que en verdad, también otra imagen que me acuerdo es la imagen de cómo capturan a los monitos en la India, esto de poner una vasija con una fruta adentro, mete la mano, el monito en la vasija y cuando quiere sacar la mano no puede porque no está dispuesto a dejar la fruta que está adentro. Entonces pierde la libertad. Y eso nos pasa con un sinnúmero de cosas en la vida en las que quedamos cautivos de esa manera, pero al mismo tiempo pienso también de que a medida que nosotros nos vamos apegando a Dios, a servir a Dios de alguna forma, a sus enseñanzas, a su presencia en nuestras vidas, es como que si le pusiéramos una fruta afuera de la vasija al monito y dijera el monito, bueno, no, está, entre quedarme prisionero por esta que no la puedo disfrutar tampoco, voy y tomo esta que me hace libre. Y está en nosotros tener el discernimiento para descubrir esa fruta que nos hace libres, esa presencia de Dios en nuestras vidas, esa presencia de Dios en nuestros corazones. Y en ese momento uno siente, cuando tiene pequeños chispazos de eso, que en verdad uno no está renunciando a nada, porque está abrazando al universo entero en ese momento. La sensación que uno tiene, que la presencia está en todo. Entonces, está abrazando una forma de ver vida, una forma de ver a Dios en todos los seres y me parece que es como que entramos en el terreno del Advaita. Ya no es esto es bueno, esto es malo, sino que entramos en un terreno donde todo esto es Dios. Y ver cómo, que no usarlo tampoco para justificar nuestros defectos, ni ya entiendo, no sé si era el mensaje del día de hoy o lo que leímos, que no es que uno va a andar corriendo detrás de todos los deseos que se le cruzan, porque eso sería nefasto, digamos. Pero sí tratar de no perder de foco, digamos, cuál es nuestro objetivo, ¿no? La realización. Y en ese momento que uno tiene la sensación de alcanzar algo de eso, uno siente que así Dios lo hiciera volver a nacer, sigue siendo libre. Porque en ese momento uno está con Él y está con un propósito y está con algo lleno de sentido. Entonces, yo pienso cuando nace un Buda o nace un Jesús, son seres que tienen un nivel de conciencia. Pero bueno, es mi reflexión personal. Yo cuando estoy meditando siento tanto placer a veces que digo, bueno, me molestaría volver a estar en esta experiencia meditando. Siento que soy afortunado de poder hacer esto. Entonces, pero bueno, también puede ser un apego eso, ¿no? Zairán, muchas gracias. Gracias, Eva, muchas gracias. Silvia, adelante, Silvia. ¿Qué tal? Buen día. No, a mí lo que se me ocurre es como una oración, ¿no? Pedirle a Baba que todo el tiempo me sostenga de su mano, que me haga dar cuenta de que Él está en cada uno de nosotros, está en mí, y que tenemos que experimentar todo lo que vamos aprendiendo, porque si no realmente no tiene mucho sentido todo, ¿no? Y bueno, no sé, me surgió eso, que una oración nada más. Zairán.
Gracias, gracias Silvia. Eddie, adelante Eddie. Zaira, ¿sí me escuchan bien? Muy bien. Bueno, con el párrafo leído, las imágenes que me vinieron a la mente con respecto al tema del desapego, porque acá habla varios temas, ¿no? A pesar de que han sido cortos los versículos, primero menciona el tema del desapego como algo importante, habla de la visión espiritual, habla de este reforzamiento de la intuición espiritual, y finalmente menciona que el objetivo es liberarse del ciclo de renacimiento. Entonces yo cuando escuchaba esto, me acordé de Savari, de esa devota que estaba esperando ansiosamente año tras año en el Ramakata. No aparece un capítulo especial de Savari en el Ramakata, pero sí en los discursos donde Baba hace referencia a esta devota de Rama en el Sanatana Sarati. Ahí se puede encontrar bastante acerca de este tema. Me acordaba de Savari, una mujer que abandonó toda la familia y quería solamente unirse con Dios, tener la visión de Dios. Y ella se refugió en una ermita de un sabio, y el sabio le dio su profecía y le dijo que ella iba a tener la visión de Dios, iba a ver a Dios encarnado. Y él no. El sabio era una persona mayor y falleció. Y ella se quedó en la ermita, joven, pasaron los años, y ella todos los días recogía frutas, raíces comestibles, las ponía en un canastón y esperaba a Rama o a Dios para dárselas en devoción. Y así transcurrieron los años, llegó Rama por ese sendero, uno de esos días, y como ella tenía el hábito y la costumbre de hacer toda esa dedicación, esa ofrenda, le tocó darlo al mismo Rama. Rama juguetonamente lo aceptó, con bastante su devoción a esta Savari, comió la manzana con un deleite frente a sus ojos que la hizo, digamos, estar en éxtasis, ver a Dios deleitarse con lo que ella había recogido, ¿no? Al final, en ese instante en que estaba ofreciendo y viendo que Rama estaba comiendo la manzana, desapareció. Se descompuso y desapareció Savari. Y Rama, cuenta ahí Swami, que Rama soltó unas lágrimas y dijo algo así como que sintió la pegada de no estar ya con su devota físicamente. Y en ese instante, Swami dijo, Rama, en este caso dijo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué si ya se fundió en mí? Esa parte fue increíble cuando lo leí y realmente me impresionó bastante esa relación de devoción entre Savari y Rama. Y me hizo recordar mucho este tema del desapego, con la otra parte que quizás debemos inculcar, ¿no? Que es el apego a Dios, la devoción a Dios, la recordación a Dios. Entonces yo creo que mientras más apego a Dios tengamos, el otro aspecto, el desapego, va a ir desapareciendo poco a poco. Y hay varias herramientas para ello, ¿no? Como ya lo han mencionado Albina y otras personas que están aquí en el círculo. Por ejemplo, me acordaba también de las técnicas que utiliza Phyllis Crystal en sus libros Cortando nudos que atan, ¿no? También hay varias técnicas que recomienda Phyllis Crystal para ir desapegando de esas relaciones familiares, amicales, que son parte del apego y que poco a poco debemos ir esforzándonos en ese camino. Y también me acordé también del programa de Sai Baba, ¿no? Del Techo de los Deseos, que también apunta en esa dirección.
aminorar los deseos, a priorizar otros aspectos del camino espiritual que nos van a hacer, de alguna manera, minimizar e ir reduciendo el tema del desapego. Y creo que todo este aspecto nos va a direccionar en ese objetivo que es liberarnos del ciclo de renacimientos y también a un poco inculcarnos ese aspecto que menciona en este versículo, que es la sagrada indiferencia, que no significa, como dijeron muy bien, sentir desamor, ¿no? Sino por el contrario. Zairán. Qué lindo, Edith. Muchísimas gracias. Jorge, adelante, Jorge. Zairán. Bueno, a mí me llamó la atención esto de la sagrada indiferencia. Y resulta realmente difícil, más aún cuando está en juego la vida de uno, ¿no? O sea, Arjuna, ¿cómo podía ser indiferente a perder su vida o no? O más aún, ¿cómo podía ser indiferente que ganaran los Kauravas, que eran las que hacían las acciones incorrectas, cuando Dios mismo en persona, a través de Krishna, había dicho que eran los que tenían que perder? ¿Cómo podemos llegar a ese estado de sagrada indiferencia? ¿Cómo no involucrarnos pasionalmente? Y creo que la solución sería tener mucho conocimiento. Ese conocimiento nos lleva a la fe de que todo es Dios, que todo es un juego divino y que nosotros somos alma. Si pudiéramos empezar al revés, tomando conocimiento que somos alma, lo demás como que viene por añadidura. No nos apegaríamos, sabríamos que todo es un juego y el resultado nos daría lo mismo. Pero bueno, creo que de una manera u otra estamos todos obligados a transitar el camino que hacía Arjuna, que es el camino del conocimiento, a trabajar el desapego y todo lo que vimos. Intentar tomar conciencia que todo es alma y creo que lo demás viene por añadidura. Esa es mi conclusión, Zaira. Qué lindo, Jorge. Muchas gracias. Juan, adelante, Juan. ¿Qué estuviste sintiendo de lo leído, Juan? Bueno, me golpeó un poco la historia esta del árbol, porque me resonó con que, por ejemplo, los gnósticos hablan mucho del árbol de la vida, y en todas las mitologías hay también siempre una referencia a un árbol. Y el árbol que acá habla en esta parte del Gita, yo busqué en internet y me da la impresión que es parecido al árbol de la meditación, pero no creo que sea ese realmente el tipo. De todas formas, la idea es esa, es un árbol que crece, como si tuviera dos copas, una es la copa que vemos afuera y otro, las raíces, que también es una especie de copa abajo, pero mientras en otros árboles no se ve, en este árbol sí se ve. Y acá habla de dos cosas, de las raíces que tratan de subir y de las ramas que tratan de bajar. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Yo creo que, bueno, lo que he entendido de lo que dice esta parte del Gita es que nosotros estamos entre las ramas que están tratando de descender y transformarse en raíces, es decir, en deseos que están tratando de descender y crear más apego y más unirse más con las raíces, es decir, hacernos cada vez la vida más prakriti, más naturaleza pura. Generando más vasana, como dice Marco Erice, ¿no? Exacto, creando más deseos inconclusos. Más deseos. Entonces, creo que la referencia de esta parte del Gita es a eso, es a esas ramas del árbol que son nuestros deseos, evitar que sigan creciendo aún más, que sigan creciendo, generando aún más apegos. Y bueno, y ahí lo que dice después, que eso es solamente un prerequisito, porque acá lo que hay que llegar es tratar de liberarse del ciclo de vida y muerte.
y tratar de, es una buena palabra decir tratar, llegar a conseguir mediante el ejercicio del desapego, encontrar esa luz suprema, y que una vez que la encontremos, dice que nunca más nos vamos a separar de ella. Entonces, creo que la síntesis de todo esto es trabajar sobre el desapego. Creo que es lo fundamental. Eso no significa no desligarnos de nuestra naturaleza, no desligarnos de la naturaleza, sino mirarla como observador, como testimonio, y no dejar que haga su juego. Saram. Gracias, Juan, qué lindo. Bueno, Ligia, adelante, Ligia. ¿Hoy te animás a hacer el cierre devocional, Ligia, o lo seguimos postergando? ¿Cómo anda tu actitud devocional? No, bueno, lo hago. E intento Muy que bien. llegue también Esteban y Osvaldo, a ver si lo Qué podemos hacer. lindo, bueno, Zairán. Me quedé absorta en lo que iba diciendo cada uno. Como siempre es difícil hablar, por lo menos para mí. Me quedé con... Muchas veces uno tiene, como fueron mencionando, vislumbres, ¿no? Esos vislumbres de situaciones o de específicamente cómo se va limpiando todos los vásanas y todo a través de la conciencia puesta solamente en lo que somos, ¿no? Y a veces en algún estado de los días y demás uno dice, bueno, el estado ahí y ya no tengo que cortar los árboles como, o las ramas, como se puede decir. Y eso era una cuestión que a veces la tenía, y lo dice otra vez fuerte y claro, quizás se repite, pero bueno, en la ejecución a mí me sonó. Y en ese trabajo, en lo particular, me quedé con la particularidad que él dijo, ¿no? El rechazo al dolor y las ansias del placer, ¿no? Como una forma de registrar eso y ponerle nombre a veces algunas emociones o como una parte del autoconocimiento, ¿no? Como lo menciona como algo que nos separa, ¿no? De la experiencia plena permanente. Y por otro lado, bueno, tanto la lectura como la escucha en este momento me traslada directamente a la experiencia y a la gratitud de estar bendecida en un grupo en donde puedo sentir estas cosas, ¿no? Estos iguales y bueno, que espero que sea más el día a día. Nada más. Qué lindo, Ligia. Bueno, avisanos cuando lleguen Osvaldo y Esteban, así hacen el cierre. José Luis, adelante, José. Hola, buen día. A mí, digamos, lo que me gustó, todo lo que dijeron, pero me resonó el tema del hacha del desapego, ¿cierto? Que por ahí en otras versiones del Bhagavad Gita, por ahí es como que habla del hacha del conocimiento. O sea, creo que ese estado de conciencia que uno, digamos, que lo que dice el Bhagavad Gita es que tener conciencia de conocimiento de que no somos, digamos, este cuerpo, sino que somos algo más, ¿cierto? Esa alma, ¿cierto? Ese estado de conciencia por ahí nos permite lo que dice Jesús, ese de no sean en este mundo, digamos, no sean de este mundo, pero no le pertenecen. Ahora, ese estado de conciencia, mantenerlo, tenerlo, bueno, eso será, digamos, otros capítulos, pero bueno, eso es lo que dice el texto, ¿cierto? Lo central del texto, que es el hacha del conocimiento, el hacha del desapego, de tener conciencia de que somos un alma, que todo es Dios. Bueno, en la práctica, bueno, ese es otro capítulo, ejercicio, bueno, pero por lo menos tener conciencia de eso nos va a llevar y traer, nos va a llevar y traer en este mundo. Bueno,
Eso, gracias. Qué lindo, José Luis. Bueno, vamos con Andrea, seguimos en Rosario. Andrea, Zairam. Hola, buen día, ahí se escucha. Muy bien. Bueno, yo me anoté lo que más me resonó. Los capullos y las frágiles hojas se asemejan a los sentidos humanos, alimentados por las energías de la naturaleza, las gunas, como por una savia. Eso me gustó porque lo que veníamos leyendo de las gunas, y están todas, las tres, estamos alimentados por las tres. Sus ramas aferradas al mundo deben ser tronchadas por el hacha del desapego. Cuando cortas esos apegos, sobreviene una actitud de sagrada indiferencia, condición previa para la visión espiritual. Me gustó tronchadas por el hacha, de una vez, no, de ir cortando de a poquito el trabajo de cada día. No limando. No, hay que cortarlo de raíz. Así que ahí está todo el trabajo para hacer. Pero bueno, me gustó esa frase y bueno, después de la actitud de la sagrada indiferencia también. Eso como que me cuesta también, aunque lo vimos en los círculos anteriores, ver que no es el desamor, sino ese desapego del que veníamos hablando, para trabajar ahí en todo eso. Zairam. Qué lindo, Andrea, qué lindo, muchas gracias. Marconi, ¿qué estás sintiendo, Marconi, querido? Bueno, voy a decir algunas palabras. Bueno, sobre el desapego, vivimos toda nuestra vida hasta ahora con la práctica que trae para nosotros los frutos de nuestro esfuerzo. Entonces, un día hablamos de desapego, recibimos las lecciones del árbol del deseo, de meditación y cosas así. Pienso que tenemos que hacer algunas austeridades como parte de la disciplina para obtener los resultados de un cambio. Bueno, Baba nos enseña que los hábitos, yo tengo ya dicho sobre esto, que para formar un hábito es necesario la repetición de los actos. Es como si cuando realizo un ejercicio con algo pesado, los músculos crecen. Entonces, hemos vivido nuestras vidas con la práctica que hace los músculos trabajar para nuestro propio beneficio y no para el beneficio de nosotros. Entonces, para hacer un cambio en esta práctica, es necesario que yo empiece a hacer prácticas para mis hermanos, para los otros. Sacar el valor que hay en las prácticas para mí, para que el valor se direccione para los hermanos, los a mi alrededor. También eso se aplica a la mente. La mente se acostumbra a recibir. Entonces es necesario que nuestras prácticas empiecen por las cosas pequeñas, no las grandes, que es más difícil, pero para las pequeñas, para que poco a poco un nuevo hábito se forme
que es el árbitro de sentirme feliz con la felicidad de los otros. Entonces, eso es lo que quería decir hoy. Gracias. Qué lindo, gracias Marconi. Mientras vos hablabas, yo asocio una virtud, una palabra a cada uno de ustedes. Y en tu caso, hábito, lo que me resuena cuando vas a hablar. Me pegó muy fuerte eso y qué lindo que lo repitas porque está el quid de la práctica espiritual en ese tema. Muchas gracias. José Alberto, adelante, José Alberto. Gracias a todos. Bueno, realmente muy agradecido por toda esta enseñanza, realmente me hace muy bien. Coincido que debemos trabajar sobre el desapego. Me gustó lo de Marco Erice, de acabar con el ego de una vez por todas. Yo creo que allí está la clave, acabar con el ego de una vez por todas, que se identifica como el hacedor, ¿no?, de todo. Me gustó mucho esto, ¿no? No identificarnos con la mente, entregarnos a Dios, Él es el hacedor de todo. Cada vez pienso más que la existencia de esta unidad psicofísica que somos el Shiva es para servir al Atma, a Dios. No es para el goce del ego o del Shiva. Estoy observando mucho el tema de las expectativas, que ha sido muy común en mí tener expectativa de las cosas y que me doy cuenta poco a poco que son fantasías. Es mi trabajo borrarlo esto, ¿no? Y como dijera Sebastián, no perder nunca el objetivo. Como también dijo Raúl, que somos bendecidos de poder acceder a esta enseñanza. Gracias desde el corazón, Ensai. Y quiero concluir con algo que esta mañana leí que me gustó sobre la meditación, que también habló Sebastián. Es beneficioso para la salud general sentarse a meditar 20 minutos por día, a menos que se esté muy, muy ocupado, en cuyo caso lo mejor sentarse 1 hora. Proverbio Zen. Sairan, gracias. 2 horas por acá entonces, Soné. Bueno, gracias José, gracias. Albina, te estamos escuchando, Albina. Vamos, gracias a Dios tenemos un tiempito lindo, así que ahí va a apagar el ventilador, Albina. Y va a hacer su cierre con este hermoso círculo. Después el que quiera decir algo que se haya quedado con deseo de decirlo, por favor, lo avisa en el chat y le damos la palabra. Adelante, Albina. Bueno. Cuántas cosas, cuántas reflexiones lindas, hermosas. Y que Perdón, abarcan... Albina. Perdón, Sí. perdón por la interrupción. Fernanda me pidió ser oyente. Ahí justo vi en el chat que Marquito Erice estuvo atento para decirme por qué no opinaba. Pidió ser oyente, Fernanda, que está presente con nosotros, pero docente. Perdón. Albina, adelante. No, está bien. Decía que todas las reflexiones son tan precisas y tan, digamos, no solo hermosas, sino que nos sirven para ir uniendo también este rompecabezas que es el desapego. Porque la visión de cada uno es muy importante, muy, muy importante, porque no todos tenemos la misma experiencia de vida
como para llegar, digamos, a estar centrados en los mismos. Es como un diamante con muchas facetas y cada uno lo ve y es muy, muy precioso. Cada reflexión es útil, es preciosa y realmente muy importante. El párrafo al que me quería referir y que se refirieron varios, ¿no? Que dice que cuando cortamos los apegos, sobreviene una actitud de sagrada indiferencia, que es la condición previa de la visión espiritual. Fíjense. Luego la intuición espiritual suplanta la visión corriente y todo el espectáculo del universo sufre un cambio impresionante. Que realmente, disculpen, el cambio no es que el universo cambia, la visión nuestra cambia y lo vemos como realmente debemos ver, puesto que ya hemos visto y sabemos que todo es ilusión. La sagrada indiferencia, que no es desamor, como dijeron, sino es no involucrarse en las cosas del mundo. Y el no involucrarse significa desapego. El desapego tiene muchas instancias, muchísimas, porque es de una profundidad extraordinaria. Y como dice Baba, no significa abandonar todo e irnos al bosque a meditar y a estar solos. Creo que así sería muy fácil. El desapego tiene en sí la palabra ego. Y ahí está la cuestión. Todos los deseos surgen del ego. Por eso tenemos que estar atentos. Incluso los deseos sádicos, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Lo dijeron en varias oportunidades, sabiendo que no somos los hacedores. Y dejar todo en sus manos, metafóricamente hablando. Hay un párrafo, digamos, en los Salmos, que es el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me puede faltar. Es hermosísimo. Y justamente 23, fíjense ustedes. Mi pastor, si es mi pastor, es al que sigo, porque es el que me guía, es el que sabe lo que necesito y me va a llevar a las aguadas para beber el agua de vida, el agua de la sabiduría. Y eso tiene que ver con la entrega. Y la entrega es desapego. Absoluto. Y parece muy fácil decir, bueno, me entrego. Y el desapego, que como dije que tiene muchas instancias, una y muy importante, y que Sai Baba lo repite muchísimas veces, es no esperar el fruto de nuestras acciones.
Y qué difícil que es también. Y ese es el verdadero desapego. Actuar, hacer, sin esperar el fruto. Dejárselo todo a él. Y no esperar el fruto, justamente porque es el hacedor que actúa a través de este instrumento humano. Y eso nos da, ¿no es cierto?, en el mismo párrafo que sigue al donde habla, ¿no es cierto?, del espectáculo del universo que sufre un cambio, que dice cercenar la ignorancia. Y todos estos círculos de estudios, el Gita, la Biblia, los mensajes de Baba, nos van iluminando, porque la ignorancia es oscuridad, y van iluminando el camino que debo seguir. Es como una linterna. Pero está en mí seguirlo o no, porque puedo tener el conocimiento y no practicarlo. Como dijeron varios en Marconi, ¿no? La práctica es esencial, porque si no, ¿de qué vale tener todo este conocimiento si no lo practico? Es vano. Es vano. Y fíjense todo lo que debemos practicar en estos párrafos que nos va diciendo Krishna. Cercenar la ignorancia, desapego, ¿no es cierto? Debemos desembarazarnos de las ligaduras del ansia del placer y del rechazo al dolor. Rechazo al dolor. Le tememos al dolor, no queremos sufrir, porque estamos identificados con el cuerpo. No estamos identificados con el ser. Jesús, y sabemos quién era Jesús, sufrió, lo indecible sufrió. Torturas antes de que lo claven en la cruz. Lo indecible. Pero así todo, aceptaba la voluntad de Dios. Así todo, perdonaba a los que lo hicieron. Y así todo, se ocupó de su madre que no quede sola. Fíjense, eso es estar conectado con el ser y no con el cuerpo. No se preocupó de su cuerpo en ese momento. Y sufrió. Si Jesús sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos un dolor, ya sea de nuestro o algún familiar o hijos, ¿no es cierto?, los que lo tienen, enseguida recurrimos a pedirle a Dios que aleje ese dolor. Y Jesús dijo, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es desapego. Así que, hermanitos queridos, tenemos muchos elementos para lograrlo, para iluminarlo. ¿Vieron el último párrafo lo que dice? ¿No es cierto? Que la luz de la meta suprema supera en intensidad todas las demás, ni siquiera lo imaginamos nosotros. Y una vez que el alma individual
si el jiva, llega a esta iluminación final, está por siempre en mí y no vuelve a tener una existencia separada. Nos está dando los elementos para llegar a esta instancia, a ser uno con él. Entonces, no hay que perder tiempo. A mí por lo menos me queda poco, entonces tengo que aprovecharlo. Pero ninguno sabemos en realidad si tenemos poco o mucho tiempo. Pero cuando somos más jóvenes pensamos que tenemos muchos más años por delante. Y en esta instancia a mí, personalmente, me beneficia muchísimo, porque me ayuda a estar conectada en todo momento. Porque no quiero, no deseo, quiero, ¿vieron? Todo lo apego, querer. Que llegue el momento y no tener su nombre en los labios. Y para eso es el hábito que dijo Marconi también. Si tengo el hábito del nombre de Dios en la mente y en los labios, en ese instante lo voy a llamar. Me voy a acordar. Así que es muy importante todo lo que dijo cada uno. Cada uno. Fue importante porque cada uno es un aporte y una visión distinta de lo mismo y que ayuda, porque en esta cabecita mía no puede entrar todo y puedo decir cosas y estar equivocada también, pero todos me ayudan a que el panorama sea más luminoso, más extenso. Y Baba sabía todo esto, por eso imponía, ¿no es cierto?, impuso el círculo de estudios, porque nos hace reflexionar y a cada uno desde dónde estamos. No sabemos si más o menos evolucionados, pero desde dónde estamos. Y nos sirve y le sirve al otro, es un servicio. Bueno, yo creo que, no, ¿quién soy para creer? Pero que tenemos bastantes elementos para lograr llegar a esta fusión con la divinidad. Y cuanto antes lo hagamos, mejor para cada uno de nosotros. Porque incluso, no tenemos que esperar a una próxima vida. En esta vamos a ver los resultados. Pero ya desapegado de los resultados. Que esa es la cuestión. Así que bueno, hermanitos queridos, les doy las gracias a cada uno por el aporte que hacen. Realmente me alimentan. Y después, cuando cortamos aquí este círculo de estudios y tengo que volver a mis tareas como ir al supermercado y después cocinar, lo hago con la mente puesta en lo que cada uno dijo y voy por la calle reflexionando en lo que cada uno expuso. Gracias, gracias, gracias por estar. Son instrumentos de Dios. Qué lindo, No Elvira. A todos. Qué lindo. Y tal cual lo que decís, por algo Sai nos aconseja los círculos de estudio. Por algo lo hace. Me quedé, Albina, y lo anoté porque me pareció extraordinario lo que dijiste. El universo no cambia. Lo que cambia es mi visión de él. Tan simple y tan profundo, ¿no? Y después le voy a hacer una devolución a cada uno, porque yo estoy como el observador de todo. Y cuando le dije a Marconi que asociaba una virtud a cada uno, lo fui anotando, así fluía. Así que le voy a hacer esa devolución. Bueno, en Marconi veo buenos hábitos. En Marco Echeverri la entrega. En Marco Erice la referencia siempre desde el ser. En Jorge veo el Dharma. En José Luis la constancia. En Silvia veo pureza.
En Andrea veo humildad. En Ligia veo perseverancia. En Seba veo devoción. En Raúl veo deseos sáttvicos. En Juan veo claridad. En Eddie veo valores. En José Alberto veo honestidad. Y en Albina veo liberación. Así que bueno, eso es la devolución mía de lo que veo cada uno cuando habla. Espero no, no haber cometido el pecado de sembrarle vanidad a ustedes, pero bueno, me imagino que es muy lindo lo que compartí, lo sentí. Ligia, ¿están ahí para el cierre? Si no, vos y otra vez cuando estén los tres hacemos otro. Vamos para el cierre devocional. Vale, sí, le acabo de decir a ver si se conectaban al círculo y bueno, no sé si llegan a hacerlo. Como quieran. Dale, bueno, hacemos el cierre y cuando estén otro día ustedes tres juntitos, otra vez, un cierre devocional en familia. Bueno. Om Manavasayare Guru Sharanam Tushtara Babasad Taranam Om Manavasayare Guru Sharanam Tushtara Babasad Sharanam Guru Maharaj, Guru Jai Jai, Guru Maharaj, Guru Jai Jai, Sainata San, Guru Jai Jai, Satya Sainata San, Guru Jai Jai. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai. Que estén muy bien. Zaira. Sairán con todos, gracias. A todos, gracias. Muchísimas gracias a todos, Zairán. Gracias, gracias.